Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para la doctora? ¿Alguna pregunta? Vale, muchas gracias, doctora. La siguiente ponencia la tenemos a mano del doctor Miguel Martí. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, doctor en Medicina cum laude por la Universidad de Valencia, especialista en pediatría y en sus áreas específicas, y desde el año 2016 su actividad asistencial e investigadora como especialista de la Unidad de Reumatología Pediátrica del Hospital de la Fe. Bienvenido, doctor. Bueno, pues buenos días ya, la última que queda. En primer lugar, gracias a la doctora Salom y a la asociación pues, por contar con nuestra unidad pues, para hablaros de nuestra parte dentro de la displasia fibrosa, y os voy a hablar del tratamiento con bifosfonatos dentro de la displasia fibrosa. Simplemente para ir centrando y un poco entender el papel de los bifosfonatos, dos pinceladas muy generales sobre los tipos celulares que intervienen dentro del hueso para entender ese mecanismo de acción. Los dos grandes grupos celulares dentro del hueso, bueno, el hueso es un tejido muy vivo que está en renovación continua, entonces intervienen tenemos los osteoblastos, osteocitos, ¿vale? Y los osteoclastos. Los osteoblastos diríamos que son los encargados de la formación del hueso, y los osteoclastos serían los encargados de la resorción del hueso, de manera que hay una serie de cascadas de mediadores de comunicación entre ambos grupos celulares para ir haciendo esa renovación del hueso. El proceso de remodelado óseo es muy importante para mantener la integridad del esqueleto, la regeneración del daño que pueda tener el hueso y para mantener lo que es la homeostasis fosfocálcica dentro del cuerpo. Bueno, como ha dicho la doctora Domingo, a mí me podéis parar también, preguntar, todo lo que queráis, que para eso estamos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿vale? Pues vamos metiéndonos en harina, ¿no? ¿Qué ocurre en la displasia fibrosa? Ya lo sabemos, la mutación genética en el gen GNAS, ¿no? Esta mutación lo que provoca es una actividad osteoblástica y osteoclástica aberrante, ¿vale? Sobre todo en los primeros, en los formadores, en el osteoblasto. Lo que pasa es que estos luego darán señales aberrantes a los osteoclastos que van a ser los responsables de lo que vemos en la displasia fibrosa. Entonces, esa actividad aberrante de esos grupos celulares va a dar lugar a alteraciones en la formación y en la reabsorción del hueso, y esa actividad es la responsable de los cambios patológicos que vemos, ¿vale? De las manifestaciones y de lo que vemos en las radiografías. En particular, el reclutamiento de los osteoclastos y su activación es lo que está estrechamente relacionado con los patrones de reabsorción ósea que vemos en la displasia fibrosa. Es decir, como han dicho en la anterior ponencia, las mutaciones son somáticas, no se expresan en todo el cuerpo igual. Entonces, en este caso, la célula principalmente afectada es el osteoblasto. ¿Qué pasa? Que el osteoblasto, quedémonos con este mediador muy raro, porque al final de la ponencia volveré sobre él por un tratamiento. Pero el osteoblasto lo que hace es empezar a generar señales aberrantes y le manda, digamos, señales confusas al osteoclasto, y el osteoclasto se pone a trabajar y a reabsorber hueso, y entonces pasa lo que pasa, y es lo que vemos en la displasia fibrosa, ¿no? Entonces, esa sobreproducción de citocinas de los osteoblastos inmaduros repercuten sobre los osteoclastos y son los que luego vemos toda esa repercusión clínica. Quedémonos con este mediador, el RANG. Entonces, hoy en día la terapia génica pues todavía no es viable. Entonces, dada la dificultad de abordar el defecto genético en la displasia fibrosa, pues nos vamos
a la segunda parte, es decir, a buscar actuar sobre el osteoclasto para intentar inhibir esa reabsorción ósea, esa resorción ósea que está hiperestimulada, intentar actuar sobre ella para minimizar, bueno, ahora os diré las indicaciones, ¿no? Y en ese papel es donde encontramos los bifosfonatos, ¿vale? Ellos van a actuar sobre el osteoclasto, sobre la actividad del osteoclasto, sobre la reabsorción ósea. Los bifosfonatos se definen como análogos del pirofosfato, que es un componente del hueso. El bifosfonato lo que va a hacer es unirse, por un lado, a los cristales de hidroxiapatita, que es el componente fundamental del hueso, y, por otro lado, a los osteoclastos. Y los bifosfonatos, por este mecanismo de acción, se concentran selectivamente en el esqueleto y, fundamentalmente, van a áreas con alta tasa de remodelado óseo, como podría ser una zona de displasia ósea. Y entonces lo que hacen, como hemos dicho antes, es inhibir la resorción ósea osteoclástica. Claro, si vamos pensando, si yo tengo las células que van formando hueso y inhibo a las que lo reabsorben, la función fundamental del bifosfonato es aumentar la densidad mineral ósea, aumentar la calidad de hueso. Por eso es el principal fármaco que se utiliza en la osteoporosis. Estos fármacos, donde más los utilizamos nosotros, son las osteoporosis. Y lo que consiguen es mantener, incluso mejorar las propiedades estructurales y materiales del hueso. Son fármacos que por vía oral se absorben bastante mal y que se eliminan por la orina, se eliminan por el riñón. Por eso siempre que los utilizamos tenemos que tener el riñón controlado. Y una característica muy importante de los bifosfonatos es que se eliminan muy lentamente del tejido óseo. Pueden permanecer años, ya depende de la idiosincrasia de cada paciente y del índice de recambio celular que tenga, de que permanezca más o menos, pero años permanecen incrustados en el hueso y actuando. Como decía antes, ¿cuál es la indicación fundamental dentro de la displasia fibrosa? El dolor. Podríamos pensar, para regenerar las lesiones, pues bueno, hoy en día todavía con la evidencia que tenemos, el dolor es la principal indicación de estos fármacos y también si hubiese un riesgo muy alto de fractura. Todavía no tenemos suficiente evidencia que nos indique que los bifosfonatos mejoran la calidad de la composición de las lesiones o que incluso disminuyan su progresión. Hay datos muy dispares al respecto. Hay reportes que dicen que sí que pueden mejorar las lesiones y otros que no lo tienen tan claro. Por eso, de momento, hoy en día, la principal indicación de utilizar estos fármacos es el dolor. Hay dos tipos de bifosfonatos, los orales y los intravenosos. Hoy en día, con las últimas guías que hay, los orales de momento no están recomendados. Ya ha habido algún ensayo controlado que no vio efecto en los pacientes con displasia fibrosa y tratamiento oral respecto al dolor y la apariencia radiográfica de las lesiones, y además, y sobre todo en pediatría, pueden tener efectos secundarios digestivos importantes, se pueden tolerar bastante mal. Entonces, de momento no están recomendados. Los que se recomiendan y los que utilizamos y con los que tenemos muchísima experiencia son los intravenosos, el pamidronato y el zoledronato. Son muy similares el uno y el otro. Los utilizamos uno u otro individualizando al paciente. La diferencia entre ellos es la potencia. El zoledronato es mucho más potente que el pamidronato. Entonces, dependiendo de cómo veamos al paciente y de su susceptibilidad a la hipocalcemia, como veremos, pues utilizamos uno u otro. El zoledronato es más potente y es más cómodo de poner, pero es más potente y puede generar más hipocalcemia. El pamidronato, entre comillas, es más incómodo de poner, pero en ese sentido nos da más seguridad. El pamidronato lo utilizamos en tandas cada 3-4 meses inicialmente, cada 3-4 meses y se pone 2 días consecutivos. El zoledrónico se utiliza en tandas inicialmente cada 6 meses y se pone solo un día. Y no vamos a ver, son fármacos cuyo efecto lo vemos con un efecto acumulativo.
No vamos a poner la tanda y enseguida vemos el efecto. Es con el paso del tiempo y las dosis acumuladas. Este, por ejemplo, es el esquema que nosotros solemos utilizar, pero, por ejemplo, aquí os pongo el otro esquema que es muy parecido, difiere un poquito de las dosis, un poquito de los intervalos, pero al final las dosis acumuladas prácticamente vienen a ser las mismas que se utilizan en el consenso de la displasia y el MACUN que salió en 2019. Para que veáis que, pues, que hay regímenes terapéuticos que si yo vengo de Madrid me lo ponen cada X... Al final, cada uno utilizamos el régimen con el que estamos más cómodo y vemos que estamos más familiarizados, pero hay diferentes posibilidades al respecto. Y también utilizamos el fármaco pues, con el que más mejor nos manejamos y mejor vemos que va para el paciente. Como os decía, el dolor es la principal indicación para utilizar los bifosfonatos. La evaluación del dolor, entre comillas, es relativamente sencilla. Utilizamos escalas visuales analógicas de 0 a 10. ¿Cuánto te duele del 0 al 10? O en niños, si son muy pequeños, escalas de caritas. Los bifosfonatos, en principio, esto siempre, esto hablo son generalidades, hay que individualizar, como ya he dicho varias veces, pero en principio se propone para el dolor persistente moderado o severo que empezaría con una escala visual alrededor del 3 sobre 10. A partir de ahí los plantearíamos. Previamente, lo que hay descrito y en los consejos que se puede utilizar la analgesia habitual, sea NAINES o sea paracetamol. Y sí que tener en cuenta que en los pacientes con displasia fibrosa puede aparecer otro tipo de dolor, que es el dolor neuropático, ¿vale? Que es un dolor, como comillas, más neurológico, cuyo abordaje es diferente. Ahí los bifosfonatos o los AINES no tendrán tanto papel y sí que más fármacos tipo antidepresivos que se utilizan para este tipo de dolores y que van bien para ahí. Entonces, a lo mejor podemos encontrarnos con un paciente que tenga los dos tipos de dolor y que tengamos que utilizar diferentes fármacos, ¿vale? Y luego simplemente tener siempre un poco la bombilla de alarma del dolor nocturno, ¿vale? Porque el dolor nocturno siempre nos preocupa un poco porque quiere decir que igual esa lesión puede tener riesgo de fractura, puede haber un quiste secundario y sangrar. Bueno, pues tener siempre esa bombilla encendida del dolor nocturno. Durante el periodo de tratamiento con los bifosfonatos, pues nosotros hacemos lo que se recomienda en las guías, hacer un seguimiento adecuado de la salud ósea, adecuando las dosis y la duración del tratamiento al paciente, midiendo marcadores séricos que están relacionados con el metabolismo fosfocálcico y con las densitometrías óseas. Las densitometrías óseas no las hacemos tanto como, por ejemplo, con las osteoporosis para ver si el tratamiento está siendo efectivo, que también podría servirnos si lo focalizásemos mucho en la lesión, pero eso ya es más complicado de hacer y en el servicio de radiología tienen que estar muy especializados para eso, sino para no pasarnos de tratamiento, porque lo que puede pasar con el tratamiento es que me pase de frenada y haga lo que se llama una osteopetrosis, es decir, el hueso demasiado duro, y un hueso demasiado duro no elástico también tiene riesgo de fracturarse, con lo cual, siempre lo que digo, individualizar, ¿vale? Y tenemos todas estas armas analíticas, la clínica y la densitometría, para ir evaluando al paciente y en función de eso ir adecuando los intervalos de dosificación y las dosis al paciente. Como decía, inicialmente valmiinato cada 3-4 meses, toledrónico cada 6 meses, pero conforme el paciente va evolucionando y tal, podemos ir ampliando e incluso llegar a suspender el tratamiento porque el paciente está sin dolor, las lesiones están estables, pues bueno, de momento no hace falta. Entonces, como decía, en general se debe intentar aumentar el intervalo entre dosis con el tiempo hasta llegar a suspender, sería lo ideal. Aquí, pues bueno, pongo los diferentes parámetros analíticos que nosotros medimos. Principales efectos secundarios. Sobre todo yo, claro, os hablo principalmente desde el punto de vista pediátrico. Yo soy pediatra, al final vemos los pacientes pediátricos. El síndrome que se llama pseudogripal, pseudo es parecido a gripe, como si tuviese una gripe, pero sin tener la gripe. Es bastante frecuente en las primeras administraciones, primera, segunda tanda. Yo a partir de la tercera tanda no he visto ninguno, pero en la primera tanda bastante frecuente que nos lo hagan. Pues es un efecto que hacen una reacción del cuerpo relacionado muchas veces con la hipocalcemia, pues se supone como si tuviese una gripe, se ponen con fiebre, malestar, me duele todo,
dura 24-48 horas, mejora con paracetamol y hasta la siguiente tanda, que no pasa nada. ¿Vale? Pero bueno, sí que tenemos que informar. No es un efecto grave ni preocupante. Luego la hipocalcemia debemos tenerla en cuenta y por eso siempre nosotros somos muy pesados con nuestros niños y tal, pero la semana de antes, dadles el calcio. De hecho, hay alguno que hemos ingresado para ponerle el tratamiento, se le ha olvidado tomarse el calcio y lo hemos devuelto para casa hasta que se tome el calcio, porque es que si te hacen la hipocalcemia te pueden dar un susto importante. Entonces, muy importante que el paciente luego lo repetiré, que vaya a tener un tratamiento con bifosfonatos, una ingesta adecuada de lácteos, de ingesta de calcio diaria adecuada, y esa semana de antes les aumentamos nosotros con suplementos de calcio. Teníamos el pamidonato y el zoledronato. Como el zoledronato es más potente, tiene más riesgo de hacer la hipocalcemia, por eso os decía que individualizamos, porque podríais pensar, jolín, si el zoledrónico es más potente y más cómodo, pues poned zoledrónico siempre. Pero es que depende de la enfermedad que sea, hay algunos que son muy susceptibles a la hipocalcemia, y entonces el zoledrónico sí que baja muchísimo. De hecho, nosotros normalmente cuando ponemos zoledrónico a los 2 días hacemos un control analítico para ver el calcio donde los tiene, si tenemos que aumentar más los aportes, ¿vale? Y bueno, relacionado con lo que comentaba el compañero de maxilofacial, nosotros somos muy pesados con los pacientes cuando vamos a poner los bifosfonatos. Al dentista, al maxilofacial, antes de ponerlo, revisión anual o 2 veces al año por el dentista. Pero es verdad que en pediatría los casos de osteonecrosis de mandíbula no están descritos. Nosotros mira que hemos puesto y no hemos visto ninguno. Y no hay casos descritos de osteonecrosis en niños, pero es verdad que extrapolando al adulto debemos tener esa precaución, porque que no hayamos visto no quiere decir que nos lo excluya al 100%, con lo cual debemos tenerlo siempre en cuenta, porque como comentaba el compañero de maxilofacial, es una complicación importante, ¿vale? Entonces, siempre nosotros en eso sí que les insistimos, aunque repito, en niños no hemos visto ni está descrito ningún caso. Igual que, por ejemplo, cuando tienen, por el efecto que tienen sobre el remodelado óseo, cuando tienen una fractura reciente, no ponemos enseguida el bifosfonato, nos esperamos una temporada que las células se activen y luego entonces ponemos el tratamiento. Y antes de iniciar el tratamiento, ya lo había ido diciendo, pero es muy importante preparar al paciente, que el paciente se prepare para poder poner estos tratamientos, pues que tenga una ingesta dietética diaria adecuada de calcio y unos niveles adecuados de vitamina D en sangre, por eso muchos pacientes van suplementados, asegurar una función renal adecuada, otra vez lo vuelvo a poner, asegurar una higiene adecuada y las revisiones odontológicas periódicas. Como ha dicho, y habéis comentado antes, ha dicho la doctora Domingo antes, la hipofosfatemia, tenerla controlada, corregida lo mayor posible, porque se relaciona la hipofosfatemia a largo plazo, es un importante predictor con el riesgo de fracturas y de otras complicaciones, se asocia con el dolor. Entonces si la tenemos lo mejor controlada posible, pues mejor, porque además el bifosfonato va a tener un efecto sobre el metabolismo fosfocálcico, entonces cuanto más estable esté, mejor. Y luego, pues, recomendaciones generales de vida saludable, ¿vale? El ejercicio es importante, evitar tóxicos, ¿vale? Una dieta equilibrada. Lo que os he dicho al principio, acordaos de esta palabra muy rara, el mediador, el RANK, por el denosumab. Esto está todavía, y de hecho en niños todavía en osteoporosis, bueno, en la osteogénesis perfecta estábamos en ensayo todavía, pero en adultos sí que se utiliza más, bueno, esto en los centros de salud lo utilizan para la osteoporosis y tal. El denosumab es un anticuerpo monoclonal frente al RANK, ¿vale? Tiene resultados prometedores, porque sí que es asociado con mejoras del dolor y con los marcadores de recambio óseo, y además en algún ensayo clínico se ha demostrado una reducción de las lesiones. ¿Qué pasa con el denosumab? Es muy potente, entonces los efectos son transitorios, de manera que cuando yo interrumpo el tratamiento y lo dejo de poner, puedo tener un efecto rebote. Y entonces la lesión empeorar, o sea, tener una hipercalcemia, ¿vale? Porque los osteoclastos que estaban paraditos, de repente no han visto el freno y es como hubieses cogido un tirachinas y se vienen para arriba.
a toda pastilla. Entonces, puede haber un efecto rebote, no siempre, pero puede haber, está escrito, de hipercalcemia y de empeoramiento de las lesiones. Por eso, a veces, después del denosumab, algunos utilizan, aunque sea una vez al año, alguna dosis de bifosfonato para mantener ese nivel que habíamos conseguido, mantenerlo ahí, ¿no? Pero se necesitan más estudios y sobre todo en pediatría para poder establecer bien la utilidad del denosumab concretamente en la displasia fibrosa y su uso hoy en día estaría muy limitado. Nosotros no hemos utilizado ninguno para uso compasivo en caso de que no tengo otra salida, pues voy a intentarlo, pero estaríamos en ese nivel todavía, ¿vale? Y nada, todo esto es lo que os tenía que contar. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Hola, muchísimas gracias por la explicación. Y yo tenía una duda sobre los bifosfonatos en displasia fibrosa. En concreto, yo tenía entendido que los bifosfonatos se depositan, ¿no?, sobre la superficie de las trabéculas. Y luego pues o también en el interior de las trabéculas, no, ¿verdad? Sobre la superficie, ¿no? Sí. Sí, mi pregunta era porque en las lesiones de displasia fibrosa, claro, el límite entre trabécula y médula ósea estaba muy difuminado. Entonces, que está muy difuminado, entonces, ¿esos bifosfonatos penetran esas lesiones o se quedan realmente en la superficie de la lesión? Porque sí que hay estoclastos ectópicos dentro de la lesión. Y no sé si a eso les llega el efecto a los bifosfonatos o no. De mucho remodelado óseo van a ir ahí, dentro de la lesión, no te sabría decir. Al final es un efecto, como decía, acumulativo. Entonces, sí que van a ir a esa zona porque tiene un elevado recambio óseo y se van a centrar ahí, aunque van a todo el cuerpo, y sí que van a inhibir a los osteoclastos. Entonces, por eso no está claro, por esa pregunta, no está claro si la lesión, si penetrasen del todo, probablemente la lesión mejoraría. No está claro. O sea, de hecho, la indicación fundamental es el dolor, no es voy a mejorar la lesión. En nuestra experiencia, claro, no llevamos tampoco tantos casos de displasia fibrosa. En otras enfermedades sí que vemos que, o otras enfermedades inflamatorias que generan un destrozo óseo, digamos, tal, sí, pero tienen otro mecanismo de acción. Sí que vemos que con los bifosfonatos la lesión regresa y mejora la densidad de la zona y se neutraliza. Pero claro, aquí el mecanismo es diferente. Entonces, por eso la indicación es el dolor, no es veo una lesión, porque si no le pondría la lesión, le pondría el bifosfonato, la lesión se reduce, incluso se normaliza y ya está. No ocurre eso, como en otras enfermedades que sí que manejamos. Entonces, no está claro hasta dónde puede llegar a penetrar y claro, por eso no queda claro el efecto que pueda tener sobre la progresión. Hay casos que dicen que sí, que por lo menos estabiliza la progresión de las lesiones. Yo creo que eso sí que puede llegar a, poco por lo hemos visto, pero ya mejorarlas, y si dentro hasta dónde llega, pues probablemente poco, hasta ahí. ¿Alguna pregunta más? Vale. Vamos a pasar, muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a...